Muy buenas tardes, días, noches, madrugadas. Bueno, ya cuando estéis por ahí, esto es un mensaje temporal. Y la verdad que después de la impresionante tertulia, que si no lo has visto ayer de Robert y Jaume conmigo hablando de arcontes, te sugiero que la veas más que nada por tener una ligera idea de lo que se está aconteciendo con esta gran liberación de tantas cosas ocultas que se guardaron hasta el día de hoy. Lo que está sucediendo ahora no es algo casual, es algo que se ha repetido en muchos de los que venimos recordando, pues lo que se han dado los ciclos en el planeta. Pero sí que, como tenemos este velo del olvido y normalmente cuando subimos más las frecuencias, cuando podemos percibir este tipo de mensajes y cuando estamos entretenidos no, es lo que suele pasar, que hay algunos que van un poco más adelantados. Pero bueno, no es en sí el mensaje que quería hacer ahora, simplemente te lo recuerdo para que veas un poquito más qué son los arcontes, qué se está liberando, porque esto tiene mucho que ver con lo que está sucediendo ahora. Y fijaros, ahora mismo acabo de tener una reunión, bueno, una, una tertulia interesante con una compañera que hemos estado casi 3 horas y me voló la cabeza con lo rápido que se están dando los acontecimientos de entrar en este bucle que nos pone la vida una y otra vez para poder recuperar datos que no teníamos presentes en nuestra línea del tiempo como actuales, pero nos permiten sacar información para poder corregir mucho más acciones o sucesos que podemos ver como un patrón repetitivo. Entonces, estos eclipses, como bien dice pues la palabra, está algo eclipsado para el pelo. Y cuando hablamos de algún eclipse que se acercará para el día 7, lo que se está presentando ya esta energía, que no solo es cuando es el día 7, sino el pre y después, ¿no? Van a ponerse cosas que a lo mejor cuesten un poquito más de tomar un discernimiento, pero normalmente se manifiestan cosas como heridas, como patrones que se pueden revelar o alguien te lo puede manifestar. Ejemplo, me daba mucha curiosidad porque la mayoría de casos es cuando has tomado una decisión y parece que te viene la prueba para ver y hacerte dudar si es correcta o no. Y en otros aspectos de la vida vienen para confirmar o acreditar que lo que has elegido quizás confirma, ¿no? O te avala, vamos a decirlo así, que ha sido una decisión correcta para sumar los datos. Pero pueden llegar personas del pasado, acontecimientos también que de otra manera no podía revelarlo, pero justamente te viene la persona o ese dato para que se lleve a cabo. Pero sobre todo, lo más importante, temas no resueltos, personas que pueden llegar, como he comentado, del pasado, es para darte sobre todo ese punto tan importante cuando uno tomó esa decisión y supo para qué lo hizo. Recordar que hay sensaciones en la vida que sabes para qué se detonaron. Y esto que lo hemos hablado justamente en esta clase última de Dale forma a tu luz, que ahí te tengo que hacer un recordatorio, por favor, todos los que comentáis, hacéis cositas, las clases justamente son para ello. También os recuerdo que no siempre se puede hablar abiertamente de estos temas porque son complejos. Una cosa lleva a la otra y entonces a veces se puede malinterpretar una información. Por ejemplo, el tema de los arcontes, que es más de esferas mentales, se detalla claramente en cuántas facetas se pueden presentar, ¿no? En la vida, y hay muchos, porque no es lo mismo un egregor, que un arconte, que una entidad, que un parásito, o sea, qué forma de alimento traen, qué tipo de estructuras montan, cómo son esos tentáculos, cómo son los dispositivos, qué tipo de memorias injertadas ponen, sobre todo para qué te vuelven a perseguir. Y cuando ya estamos en otro tipo de temas, como ahora, que muchos están percibiendo otras energías, otras dimensiones, también hay otro tipo de acuerdos. También hemos hecho convenios con otro tipo de razas, comprendiendo que esto simplemente es un avatar y dentro
de cada uno no sabemos qué habita. Pero esto es muy importante porque la vida, cuando tú mantienes tu posición y comprendes perfectamente tu misión de vida, todo suma a tu favor. ¿Qué vengo a decir? Todo es como que todo está compinchado, ¿vale? Y todo forma parte de un gran plan. Lo importante es que tú no pierdas ese plan y sobre todo todos los que me podéis ver, que sabéis precisamente para qué me encuentro en esta línea del tiempo, aunque vaya teniendo matices, aunque vaya saltando y vaya teniendo ciertos escenarios, muchos, sobre todo los compañeros, tema masculino, sabéis perfectamente para qué muchas de nosotras nos hacemos visibles, sabéis perfectamente la función. Y sabéis que es un momento principal y crucial para poder darle forma a toda esa luz que muchos estáis trayendo como semillas estelares, como guardianes del conocimiento sagrado y con, como digo yo, como códigos de alguna forma encriptados que se requiere de una sabiduría mucho más entrenada y manifestada por la seguridad para estos tiempos. Porque fijaros que aquel que pierde un poco su hilo, sus valores, se puede confundir con toda esta información, toda esta desinformación, porque hay muchos datos. Pero lo importante es siempre que cuando sabes para qué vienes a hacer las cosas y sobre todo te conectas con tu propia centralita, los mensajes son súper claros. Empiezas a tener mucho más definido pues aquello que está para ti, ¿no? Es como el sonido que es el que te suma para continuar tu ritmo, ¿no? Pero en este punto, no olvidemos por favor en estos tiempos que es limpieza. Le llaman muchos como una purga que se va a dar. Pero esta purga que se va a dar o esto que ya empezó hace rato, no es otra cosa que estos personajes, estas máscaras, aquello que nos hemos dado, que le hemos dado mucha importancia y ya no se va a sostener. No se puede sostener todo aquello que es que por sentido común, es como a mí me mostraban como un gran láser que llega y toda capa, o sea, todo aquello que estaba encima de ti, es como si de repente lo pusieran, como si te estuviese quitando un tatuaje, ¿sí? Que es con un láser, pero queda una marca, una cicatriz, queda un poquito de relieve, pero es como se queda una ligera parte. Pero tú imagínate que con un entrenamiento power, ¿vale? Por encima te haces un cover, te haces algo distinto, ¿eh? O algo que primeramente te lo has podido o lo puedes simular. Pero, sobre todo, es lo que vas a mostrar. No, tú sabes perfectamente cómo ha sido el recorrido, ¿no? Yo alguno que tengo por aquí, que me hizo un cover hace ya muchos años, yo sé qué intención fue el primero y qué representó, por ejemplo, si pongo este caso, el tatuaje. Pero ahora sé también por qué me puse este, ¿no? Y en qué era de mi vida, en qué momento ciclo de mi vida me encontraba. Entonces, quieras o no, cuando tú te estás viendo tu último tatuaje, tú prácticamente no te acuerdas cuando te hiciste el primero. Pues esto pasa un poco igual. Cuando tú haces un cambio, que es cuando te muda la piel, la serpiente, cuando tú estás transmutando, cuando te estás liberando, te estás quitando capas, es decir, tú ya no eres lo que estás llevando en esa vibración, tú te liberaste. Lo que sucede luego es el entorno. Por eso, estas energías donde muchos van a ver una catástrofe, hay muchos que cuando entienden la importancia de esa catalización, esa fuerza donde le empuja a que de otra forma sería imposible, por ejemplo, yo que me llevo de aquí, hacerlo algo personal, pues ver de todo lo opuesto que he hecho en muchas cosas de mi vida, en saber que tengo ese tipo de rutina, en ver aquí, wow, he podido comer helado, diréis, helado. Bueno, para mí, hacer una vida mucho más normal, ser más sociable, me refiero mundanamente normal, ser más humana, no es que no lo seamos, pero a veces llevamos tanta responsabilidad o somos tan sensibles. El otro día con las sesiones de la Guía Galáctica lo comentaba con una compañera, ¿no? Que se ha tenido que, un beso Carol, que se ha tenido que ir a la montaña a vivir y hay muchísimas, que eso me pasó a mí, que parece que bueno, hay muchos que van más adelantados, otros pues depende del proceso, pero luego te das cuenta que después de encerrarte, entre comillas, que es cuando empiezas a tener un discernimiento, te conoces, te entrenas, ya puedes salir al mundo, ¿no? Pues bueno, esto parece ser que lo que he hecho yo. He estado mucho tiempo como ahí de ermitaña, porque para mí me he tomado el año pasado fue de introspección total y de debatir y tener una conversación consciente conmigo misma de todo. O sea,
me puse a cuestionar todo de mi vida y ahora salí como, bueno, sé que soy esta de aquí, ¿vale? Pero me atrevo a ver qué es ser algo distinto, ¿no? Y empezar a saber si está en mi línea del tiempo o está en esa resonancia, qué sucede, ¿no? Siendo consciente. Pues esto es justamente lo que está pasando a muchos, es decir, ya sabéis de alguna forma cómo ha sido vuestra versión, pero en esto, ¿sí? Cuando yo he llegado aquí, he agradecido a todos y cada uno de los que me he encontrado porque de otra forma no sería posible. Entonces, es como cambiar el chip. De otra forma diríamos, pero ¿cómo puedes vivir así? ¿Pero cómo puedes hacer eso? ¿Pero cómo qué costumbres? Y luego te das cuenta que dices, gracias, porque si estas personas no existieran, no valoraría otro tipo de cosas que están sucediendo y desde esa idea, ese concepto, es súper pletórico, es súper pleno. Con este ejemplo tonto, es para todas aquellas personas que se ponen más en la mente y no se atreven a experimentar o vivir por el miedo del qué dirán. Y sobre todo no es el qué dirán, es cómo te vas a juzgar esta vez. Cuando quitas el juicio, cuando simplemente te atreves a decir soy consciente que lo permití porque es que quería hacerlo, quería vivirlo, quería experimentarlo, es una parte consciente de ti de crecimiento. Descubres otra emoción que tenías guardada en ti. Por ejemplo, en este punto es darme la oportunidad como ir un poco más al pasado y ver como cosas tan sencillas y básicas de la vida, no como, bueno, cosas mías personales, no lo voy a decir, obviamente, es lo primordial. Y yo te invito para que esta vez puedas tener una reflexión contigo si hoy en día lo que estás haciendo lo has hecho por elección propia o sin embargo todo el resultado de lo que te ha observado te ha tomado, eh, ha hecho, perdón, que tomes una decisión que a lo mejor no es la correcta. Entonces en estos puntos, en estos eclipses que se revelan toda la parte oculta de ti, saca una mejor versión. Y de hecho te das cuenta porque hay personas que no tenían lo que quizás estaban deseando. Porque cuando empieza a venir estas oleadas te das cuenta que por eso se lo bloquean. Hay gente que no tiene más conocimiento. Es decir, ahora lo entiendes, ¿no? Es decir, claro, es que fíjate, tú estabas pidiendo, por ejemplo, hay personas que no tienen amigos o hay personas que no tienen vida social, pero en el momento yo me he dado cuenta en un vínculo más cercano, ¿no? Cuando de repente se los pone la vida y no ven por quién ha venido o cómo se han dado las circunstancias, no se acuerdan del recorrido, no se acuerdan de las personas que le hicieron de intermediario, no se acuerdan realmente de las personas que hizo que no perdiera su mejor versión, o sea, que no perdiera el enfoque, que los catalizaron. Entonces, este punto, por ejemplo, que a mí me ha pasado, de ver de personas que los, les observas como confío en ti aunque nadie lo haga, luego cuando consiguen el objetivo, los ves cómo reaccionan. Ves porque obviamente no lo traían y cuando lo llegan se olvidan del proceso. Por lo tanto, vuelven a repetir de alguna forma también el mismo patrón. Porque para llegar a sostener algo tienes que ser agradecido. Tienes que honrar por cada paso que has tenido, ¿no? En tu vida, por qué has dado. Disculpar el ruido de fondo porque ahora mismo entre la pelota, pitando un pito, decir, así es. En el momento que digo, vaya pedazo de entrenamiento, aquí me llevo el doctorado cósmico, porque por eso mismo decía, digo, wow, de estar en la selva a estar en un punto tan, o sea, tan acompañado, ¿no? Digo, pues sí que puedo también hacerlo, porque es un entrenamiento, sé que sola lo puedo hacer, pero bueno, a este punto que me llama mucho la atención es cómo puedes corregir cosas de ti. Entonces, a todos aquellos que se les puede revelar una información, por ejemplo, hoy un compañero me mandó un mensaje y me volvió a recordar una parte mía que yo ya había tomado una decisión y dije, wow, gracias porque me lo pone a través, me lo puede mostrar otra vez en mi vida, pero es para decir, me está haciendo ahora dudar de lo que yo ya sé que es y rápidamente vas a ese momento. Por eso está bien hacer este estado meditativo, regresa en el estado donde tú sabías que te encuentras, qué es lo que pasó, qué es lo que percibiste y desde ahí dices, si no se dio, es que no fue. Por eso digo que es muy importante la intuición de las personas. Sin embargo, luego pasa la inversa, ¿no? Cuando
te ha dado el pálpito y lo quieres pintar y lo quieres disimular. Por ejemplo, hoy en día que hemos percibido mucho de los que estamos aquí, que cuando hay frecuencia y amor, hay. Aunque te esté diciendo tus ojos lo contrario, aunque hay un juicio enorme por las personas que no han visto el potencial que hay. Pero sin embargo, fijaros que esto es algo que lo llevo analizando en estos meses, sobre todo que me he dado muchísimo tiempo para tomarme una introspección profunda. Cuando no lo tienen es que es verdad que no lo sentiste desde el primer momento. Yo, por ejemplo, sentí perfectamente en las personas que hoy en día puedo tomar una distancia prudencial. Me acuerdo la primera vez que las vi, me acuerdo lo que percibí, entonces corroboran más, ¿no? Simplemente vas teniendo datos de observación que dices, ostras, ahora entiendo por qué tuve esa sensación. Por eso digo, chicos, que aquí lo que nos queda es ver, oír y callar, dejar que pase ese proceso, agradecer a toda persona que te puede dar una confirmación, sobre todo de lo que tu parte ya energética intuía. Entonces aquí lo que gana es cómo agudizas más tu parte más auténtica, ¿no? Esa energía que la sientes, que lo percibes, que puedes leer, intuir otro tipo de cosas y luego dejas que pasen los eventos y dices, ostras, es por aquí. Y eso te lleva también a ir un poquito más avispado. Te entra a poder ver venir, ¿no? O estar preparado para ciertos acontecimientos. Por eso siempre digo que qué bueno y qué privilegio aquellos que podemos estar teniendo este trabajo. ¿Que es fácil? No. También lo digo, no es fácil. Fijaros que no todo es mente, es realismo. Porque vivimos en el día a día y hay días que vas a tener mucha fuerza para decirles por aquí y hay días que dices, pues no. Y no seguimos una rutina porque escuchamos el cuerpo, ¿no? Entonces también tiene que ver todo un pack completo, ¿no? O sea, tiene que ver todo ese ciclo, toda esa rueda. Pero llegando a la conclusión, qué bueno que muchos estemos en estos tiempos y podamos ver una gran, mm, una gran visión, es decir, ¿para qué nos hemos encontrado? ¿Para qué, para qué estamos teniendo estos acuerdos de visibilidad? Qué potente, ¿no? De ver cómo toda esa transformación y todo ese ciclo va llegando a su objetivo. Y sobre todo, el que es más auténtico es el que se queda, ¿no? Y es una frecuencia muy grande. Y aquí, fijaros que algo que he tenido siempre es que yo lo he transmitido tal cual es. Hay gente que le puede resonar más, otro menos, y siempre vemos un tema de juicio. Pero si no hablas es porque no lo dices, ¿no? No cuentas nada, y si lo dices todo es que porque dices esto, ¿no? Cuando uno, hacía rato que dije, si venimos a hacer lo que no está todavía registrado, la pregunta es por qué te sorprendes si ves algo que no es lo normal. Lo normal supuestamente es que todo un colectivo lo da por válido, ¿no? Y no están dándose cuenta que estas nuevas frecuencias lo que traen son otros ritmos, otras capacidades de darle forma o interpretarlas y por ello mismo es novedoso. Y lo novedoso todavía no es aceptable hasta que no hay una masa crítica, ¿sí? Pues a mí me ha tocado ser pionera, visionaria y darme de hostias porque voy abriendo, ¿no? Voy abriendo caminos. Digo, bueno, es lo que hay. Entonces, claro, cuando uno se acepta, también se da cuenta que se van quedando atrás todo lo que no se atreven a ir a una velocidad o quizás con una parte pues más aventurera, vamos a decirlo así. Conclusión, qué bueno a todos aquellos que podéis estar en esta ráfaga energética donde dices, ostras, es que da igual por donde tire, todo me parece perfecto porque yo no me mentí, porque asumí los riesgos, porque sabía en todo momento hacia dónde me estaba, ¿no? Adentrando para descubrir una parte de mí. Entonces, con este mensaje digo eh, que tengáis toda la capacidad suficiente para poder mostrar esas habilidades que guardáis innatas, que cuando uno se elige de verdad es lo más grandioso que te puede dar la vida porque empiezas a ver verdaderamente con los ojos del alma que es inmenso todo lo que existe y lo asistidos que estamos, que mientras tengas buenas intenciones también atraerás
mejores seres contigo. Yo no digo que sea de la luz, de la oscuridad, es que son formas distintas de vibrar. Una persona que vibra en frecuencia alta obviamente se va a encontrar con más de lo mismo. Una persona que tiene intenciones menos positivas se va a encontrar más de lo mismo porque está en esa frecuencia, es como estar en esa sala o en esa dimensión. Por lo tanto, dime cómo te va la vida y te diré dónde estás conectado, ¿no? Al igual que dice, dime con quién vas y te diré quién eres, pues eso también. Solo hay que observar un poquito la vida, cómo le va a las personas y qué tipo de cosas pueden materializar o cómo se sostienen también, ¿no? Pero bueno, dicho esto, también una parte importante, que lo digo porque muchos se pensaban que iba a hacer aquí otro evento y no, me lo he tomado como más personal y dije, es que sabéis que cuando se siente, se siente. Y no lo sentí. Honestamente, es que no hubo como un mensaje. De hecho, también muchos que sabíais que iba a ir a Perú, no lo sentí. Esta vez me elegí a mí. Dije, no siento. No siento porque también estamos dando vueltas para arriba. Digo, no, porque sabemos también para qué hacemos los movimientos. Y esta vez sí que lo que más he sentido es para el 21 de septiembre, pues quizás en Barcelona, pero para Perú no. Lo digo para hacer una pequeña aclaración, ¿no? Y sé que por ejemplo, es como dar toda la integración de lo que ha sucedido, unir lo masculino con lo femenino, ver los mensajes o sea, antes, ¿no? La materia y antimateria, ver cómo se han dado estas dos partes y es como hacer otro registro. Esto sí, o sea, lo digo porque hoy justamente estábamos hablando con el equipo y estábamos viendo también pues los mensajes, las estadísticas, que sería bueno que también lo dejarais aquí, de dónde estáis hablando, dónde va a estar más o menos ese lugar de, bueno, ya sabemos muchos, obviamente, se vienen temas de activación y actualización, pero sí que para hacer el registro, para lo que me estáis siguiendo, como no preparéis el destino, lo que es más Barcelona, pues va a ser que no, porque aquí ya no voy a quedarme por ahora en esta zona, que volveré seguro. Es cuestión de tiempo, pero creo que lo coherente es que cada uno esté haciéndose responsable de todo lo que lleva, de los códigos y que tengan sobre todo ese hilo conductor, que no hablemos por hablar, que de verdad todo el movimiento haya tenido una connotación. Y no olvidemos que este registro ha sido enorme. Han pasado muchísimas cosas. Y estas actualizaciones que se dan son tan potentes que duran hasta un año. Y ya ha pasado. Y ya sabéis muchos que cuando hicimos el renacer de la diosa, los códigos de Tierra Maya, ¿no? Que aquí pasó hace pues de 2021, 2022, el que todos los que habéis podido ser testigos de algo, ostras, hasta que llega el paquete, llegas a tu casa y puedes darle forma a esos códigos que se han activado en ti, pues lleva un proceso. Entonces, creo que lo más coherente ahora es que lleguemos, ¿sí? Que asentemos todo el movimiento y desde esa parte fresca, ¿sí? Después de esta temporada de eclipses que empiezan, que se va a poner tan potente, pues podamos hacer pues, un registro presencial. Lo digo para estar al día y sobre todo para los que sabéis que tenéis que coger algún tipo de transporte, pues que lo contempléis. Si no, pues podéis mandar un mensaje al correo de Resonando con tu Esencia, pero bueno, seguramente que pronto lo vais a ver. El tema es, si viene información que te puede estar ayudando, aunque sea un poco distinta a la que has recibido, acéptala. Nunca sabes por dónde te va a venir el mensaje. Nunca sabes de qué manera te van a venir y sobre todo las sorpresas. Hoy hablaba de lo bonito e impresionante cuando te atreves, no, yo no le llamo a desafiar, sino a tener una conversación con ese egregor o ese arconte o lo que fuere. Yo sé que muchos diréis, ¿pero qué estás diciendo? Pero es que esto es otro nivel ya. Es cuando entiendes para qué lo has creado. Es cuando entiendes para qué sucedió. Y ya partiendo de la base que
te entiendes y te conoces en muchas áreas de tu vida, que aquí yo estoy hablando desde mi perspectiva, por favor. Ya hace rato que dije, no me voy a negar de lo que soy, no me voy a negar de lo que ya he visto, de muchos de los que sois testigos que hace 4 o 5 años ya hablaba de estas cosas y por eso algún vídeo se está haciendo viral, porque ya predije varias cosas que están sucediendo ahora. Entonces, por esa misma regla, ¿por qué me iba a estar equivocando ahora de lo que estoy viendo y se manifiesta mucho más rápido que en aquellos años? Porque tenía que esperar, o creía que tenía que darme la aprobación otras personas que no era yo misma, ¿no? Entonces, ¿qué os digo aquí de chuletilla, ¿no? De extra? Chicos, el secreto es cuando confías en ti, pero porque tú te lo demuestras cada día. Te demuestras tu crecimiento, te demuestras tu lealtad, tu sinceridad, aunque a veces tengas que decir un no a tiempo, aunque a veces tengas que poner tus límites y saber que esa persona se va a ir de tu vida, pero el que sabe encontrarte llega, el que sabe realmente lo que estás diciendo y la valía de tus palabras y lo que representas en su vida también. Por lo tanto, aquello que realmente te hace mejor persona, sé que nadie lo va a desechar tan fácilmente. Por eso, antes de tener una reacción así que sea del ego, ¿quién lo está haciendo? ¿Quién está reaccionando? Y sobre todo, ¿cuántas heridas saltan cuando te están diciendo una verdad? Cuando tú empiezas a analizar las cosas, os puedo asegurar que todos forman parte de un plan perfectamente orquestado para que recuperes tu sintonía, para que recuperes tu conexión directa y para que volvamos a estar conectados en esta gran red. Si eres un trabajador de luz, eres un semiestelar, da igual donde estés, que te conectes, porque hoy solo nos queda la esperanza de saber que lo estamos haciendo por el propósito. No, como digo, no sabemos dónde está ahora mismo con tanta oleada, pero sí que tenemos claro que cuando tú has hecho algo con amor, con autenticidad, lo has dejado vibrando y deseas el bien, solo puedes recibir más de lo mismo. Por lo tanto, qué bueno ir haciendo las cosas con, con esa actitud, ¿sí? Y ahí es cuando ves los milagros. Y es cuando todos estamos unidos. Yo tengo un propósito en la vida, ver, y me parece, hace ya 4 años que solté esto. Digo, si todo está bien orquestado, aquí cuando hablaba de los malos malotes, no sé si os acordáis, cuando decía mucho los malos malotes, ¿no? Si los malos malotes han creado tan power aquí, este sistema de control, de este monopolio y de todo lo que hay, digo, ostras, oye, pues como es arriba es abajo, ¿no? Nosotros también lo tendremos que tener montado. Pues ellos juegan a dividir y yo juego a unir. A mí me encanta fusionar realidades donde otros no lo pueden hacer. A mí me encanta coger este tipo de mente, esta a la otra, digo, hola, ¿qué pasa si mezclamos este con esto? O sea, eso es una pasada. Ver el potencial de cada uno y sumarnos. Entonces, aquí siempre me vais a encontrar cuando uno sabe lo que vale, cuando entiende perfectamente el propósito y no tiene miedo, porque comprende perfectamente su reacción y hasta dónde puede llegar. Entonces, también me hace ver si hasta el día de hoy, con todos los datos que tenemos, no hemos movido mucha cosa, o al menos lo que continuamos sabemos por qué lo movemos, pues tampoco nos basamos en los libros que no han cambiado la historia. Quizás estamos creando nuestros propios relatos, que es lo que van a dejar siendo leyenda, ¿no? Entonces, no sé, ahí estaba yo dándole un punto reflexivo, aprovechando en estos momentitos que ya quedan para poder dejarlo aquí. Y muy agradecida sinceramente a todos los que estáis, los que formáis parte de mi vida, de esos mensajes que regresáis sabiendo que el amor no tiene límites, no hay fronteras. Ahora estamos en uno de los tiempos más valiosos que existen, ¿no? Cómo poder decir una verdad cuando quizás puedes ser juzgado de aquel que no entiende lo mismo que tú. Y la verdad simplemente es que estamos por encima del juego y cuando tú decides amar y cuando decides ser tu mejor versión, tienes que también estar preparado a que puedes atraer cualquier tipo
de intenciones y de intereses. Por eso ya no es lo que atraes, sino para qué cómo lo vas a ordenar en tu vida. Como me dijeron, ¿no? Ser una estrella, tú no tienes por qué cohibirte de la luz que iluminas, sino tú ya sabías el brillo que traías. Por lo tanto, ahora no te sorprendas. Y lo digo para ti que me estarás escuchando. Ahora no te sorprendas de lo que puedes impresionar. No te ocultes porque otro no entienda justamente que él también puede vibrar o brillar. Pero si muchos de nosotros, de los que estamos aquí, hemos venido a darle forma para poder hacer que se tenga un mejor ritmo, pues no dejes de bailar, no dejes de sonar. No te hagas más pequeño o pequeña para que tengan otros que diluirte. Ve con la verdad por delante y une todo lo que puedas. Yo al menos me lo he marcado como propósito para 2026. Todo aquel que tenga el objetivo de poder ser mejores versiones y poder crear cosas que no están creadas todavía, se requiere de un potencial, estrategia, dirección, mucha diplomacia también y proyección sobre todo para que no perdamos el objetivo, que ese rayo no deje de perder fuerza, ¿sí? Al revés, ya lo decía Nikola Tesla, cuando más sumamos, más directos vamos, que parece como esa estrella fugaz, ¿sí? Bueno, después de todo este power, os dejo, chicos, los que queráis tener, los que sintáis, mejor dicho. Que a mí me encanta hacer los presenciales porque sí, porque nos vemos, porque nos sentimos. Porque si no pusiéramos pequeños objetivos o pequeños momentazos como estos, digamos que no podremos recordar tantos registros que hemos ido dando. Que esto no es la primera vez que lo hemos hecho unas cuantas. Por eso volvemos a los lugares donde se hicieron grandes revelaciones para poder continuar con aquello que dejamos guardado con cierta combinación, que solo nosotros lo podemos decodificar con el estado de conciencia, ¿sí? Que tengáis un feliz fin de semana, que seáis vuestra mejor versión, todo power con todo el movimiento y revelaciones que se va a dar y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.